Estamos aquí con el señor José Félix Alarcón Lotero. José Félix, cuéntenos, ¿usted nació en Pensilvania? Claro, yo nací aquí en Pensilvania. Yo soy de la década de los años 50, nací en el año 1955 y precisamente en la época en que hubo mayor población demográfica, mayor cantidad de niños en Pensilvania. ¿Y su familia de dónde viene? Bueno, mis abuelos maternos, mi abuela era de Aguadas y mi abuelo de apellido Lotero, él era de Aguadas y mi abuela que era Botero de Sonsón. Y igualmente de Sonsón viene la familia Alarcón, pero el bisabuelo mío, que era se llamaba Nicolás Giraldo, ese señor es caucano, es posiblemente de los pocos caucanos que llegó a Pensilvania en la época de la fundación. Aquí tenemos dos fotografías familiares. José Félix, cuéntenos quiénes son. Bueno, la primera, la del grupo, Está. está mi esposa, mis hijos y un nietecito, que se llama Juan José. Sí. Y esta fotografía es muy linda, que fueron mis abuelos cuando se casaron por allá en el año 1920 o 1922 en Sonsón. Entonces, y después ellos vinieron a vivir acá a Pensilvania. Y cuando ellos llegaron a vivir a Pensilvania, como mi abuelita tenía un hermano que era cura, ellos vivieron 3 años en la casa cural. Sí. Y cuando ya iban a ser mi mamá, entonces ya tuvieron que conseguir una casa. Y esa es la historia, por ejemplo, de la familia Lotero. Cuando llegaron los Loteros a Pensilvania, llegaron en esa época. ¿Cómo era la infancia de los niños en su época? Era muy bonita, muy distinta a la de ahora. La vida era muy sencilla. Todos los muchachos nos conocíamos, jugábamos en las calles, llevábamos bestias a los potreros, hacíamos caminadas, íbamos a los charcos, inclusive en la quebrada del centro hay una piscina grande que nos hizo un señor y eso era el mayor lujo que teníamos los muchachos de la época en ese entonces. No había televisión, la luz era muy deficiente, casi no se veía por uno estudiar, eran unos cupullitos. Las calles nos tocó todavía muchas calles empedradas y en mi época pues me tocó estudiar en la escuela Boyacá hasta que ella colapsó. ¿Colapsó? No, se cayó. ¿La escuela se cayó? La escuela se cayó, fue un accidente grandísimo para Pensilvania. Pero cayó de noche, ¿no? De día, por la tarde. Ay. Había mucho estudiante, hubo 3 niños que murieron, mucho accidentados, algunos profesores los llevaron a Manizales. Por ejemplo, mi papá era profesor y a él se le fue medio salón. Y en la parte que quedó en el vacío le quedó colgando por ahí un clavo, el saco que él tenía, y después los bomberos tuvieron que ir a rescatarlos a ellos porque se les fue la puerta. Eso fue una tragedia miedosa. ¿En qué año fue eso? Me parece que fue en el 64, 63 o 64, y eso fue una tragedia pues donde vinieron muchos helicópteros, vinieron autoridades de muchas partes a solidarizarse con Pensilvania. Entonces esa escuela se terminó y después durante varios años estudiamos en muchos sitios, en las casas de los profesores, en el colegio, después hicieron la escuela. ¿No había como otras escuelas así como? No había escuelas, después construyeron la escuela Urbano Ruiz y una a la entrada del pueblo que llaman Centenario, pero esa escuela tuvo una vida muy corta. Cuéntenos cuántos hermanos tiene usted. No, nosotros somos 6 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres. La mayoría de ellos aquí no vivimos sino 2, los demás viven fuera de Pensilvania. Inclusive hay una que vive al exterior. ¿Cómo vivían los niños la religión? ¿Eran juiciosos para ir a misa? ¿Se les obligaba o eran más atentos? Sí, vea, tanto en la escuela como en el colegio había que ir a misa los domingos, uniformado. ¿Con el de la escuela? Los niños iban con camisa blanca y pantalón negro, y algunos cuando teníamos zapatos nos poníamos los zapatos los domingos para ir a misa, pero generalmente casi todo el mundo andaba descalzo. Igual pasaba en el colegio, también había que asistir a misa también con los estudiantes a
cuando estaban los hermanos de la Salle. Sí, la gente era muy religiosa, no había en qué entretenerse, no había televisión, escasamente la gente escuchaba radio, sí, pero la vida era muy, muy sencilla, muy elemental. Sabemos que a usted le gusta mucho la historia. ¿Eso empezó desde que era un niño? Sí, cuando estaba en la escuela precisamente algunos de mis profesores, incluyendo mi papá, nos contaban situaciones históricas con un ánimo, con un énfasis, con algo tan especial que a mí me quedó gustando eso. Y entonces yo casi toda la vida me he dedicado a estudiar los documentos de Pensilvania. Tengo cantidad de documentos, libros, revistas, los leo, los releo. He conversado con mucha gente y además tuve la fortuna de que durante muchos años trabajé con don Miguel Ángel Aristizábal, señor que escribió 3 libros, que manejó mucho la historia. Entonces esos contactos le hacen a uno que eso le guste. Cuéntenos, digamos, una historia que usted diga de Pensilvania, que nosotros no conozcamos mucho y que usted diga, esa historia es como apasionante. Vea, por ejemplo, entre los mitos y leyendas hay un personaje en Pensilvania que es único, que es nuestro, que nos pertenece a nosotros, que forma parte de nuestra cultura y se llama el Putu Erizo de la Arboleda. El Putu Erizo de la Arboleda es un personaje que tiene parte fue realidad y otra parte es mitológico. Y cuando se transmiten esos mensajes de lo que hizo el Putu Erizo, de generación en generación, eso se va volviendo todo un mito. En últimas, el Putu Erizo de la Arboleda fue algo así, para resumirlo de una manera corta, un hijo posiblemente de un gringo o de un inglés que llegó a Guayaquil en una de las minas, una explotación minera, y fue hijo de una de las señoras que hacía de comer allá, una joven muy bonita. Entonces, al marcharse el hombre, desaparecerse de por acá, quedó el hijo. Los mineros se apropian de la mina. Entonces el Putu Erizo le dice, no, eso era de su papá, lo que pasa es que su papá no lo reconoció, pero eso es de ustedes. Él comienza a hacer una cantidad de cosas horribles para sacar a los mineros, para que no lo exploten, para que no le roben eso. Y entonces por eso se dice que él hace cosas extraordinarias, cosas raras, como aparecerse, desaparecerse, convertirse en un animal, y hacer cosas que llaman extraordinarias. O sea, extraordinario quiere decir que no son comunes, que no las hace nadie. Hay un escritor que también, varios han escrito historias del Putu Erizo, y ojalá mucha gente escribiera más. Yo tengo una, pero pues no la he publicado todavía. Pero el doctor Antonio Mejía Gutiérrez dice que el Putu Erizo de la Arboleda era un hombre ayudado. Entonces los ayudados eran personajes con unas condiciones excepcionales. Al ayudado, por ejemplo, le iban a pegar un tiro y no le entraba el tiro. Lo veían de frente y de un momento a otro se convertía como transparente y se desaparecía. Y podía hacer cosas que una persona en condiciones normales no lo hacía. Se escondía, se convertía en un animal. Dicen que muchas veces cuando tenía ganas de tomar trago, se iba por un camino, por ejemplo para la feria de Arboleda o de Nariño o de Samaná, y le decía al amigo, le dije, yo me voy a convertir en una novilla o en una bestia. Entonces salía a la plaza y dijo, vaya a tal potrero y me coge. Entonces lo llevaba y cogía la bestia y la vendía. Digo, la única condición es que no me vaya a vender con el rejo. Entonces vendía el rejo, después la persona compraba el animal y lo llevaba para un potrero, o si era un cerdo lo llevaba para la cochera. Y como ya estaba suelto de lo que lo había cogido, el rejo o el lazo, después volvía y se convertía en la misma persona y se iban a tomar trago. Él era un vagabundo. Con la plata de la venta. Claro, no dejaba dormir a la gente. Eso dice que los escándalos que hacía en Arboleda y en esos pueblos, cuando él iba montando a caballo, hacía abrir las cantinas a medianoche, colocaba esa música de moler, un aparatico parecido a este, pero más antiguo, que le daban manivela, y eso a todo volumen. Es que eso era lo más azaroso que existía. Entonces, lo que yo digo es que el Putu Erizo, y me gustaría, pues la historia es mucho más larga, más completa, sí, que los niños de Pensilvania, la gente de Pensilvania, supiera muchas cosas. Y como ya es un personaje nuestro, entonces que escriban sobre el Putu Erizo
y que cada vez hayan más escritos. Por ejemplo, hay dos textos muy bonitos, el del doctor Antonio Mejía Gutiérrez, el del escritor José Néstor Valencia. Yo tengo otro texto escrito, pues que yo conozca, pero entre más hay, más universal lo vemos nuestro personaje, que es propio, que es de Pensilvania y que interactuó en Pensilvania, en Nariño, en Samaná, Manzanares, Sonsón, Argelia, toda esta región del oriente de Caldas y el suroriente antioqueño. José Félix, ¿hacia qué época más o menos vivió el putuerizo? Hacia el principio del siglo pasado, cuando se empezó con la explotación de oro por los lados de Guayaquil. No solamente por los lados de Guayaquil, sino por los lados de Río Dulce. José Félix, sabemos que tiene una biblioteca muy interesante. Muéstranos alguno de los libros favoritos. Bueno, yo tengo una buena biblioteca de documentos de Pensilvania. Sí. Hay muchos libros. Pensilvania tiene muy buena bibliografía. Por ejemplo, este libro que se llama Pensilvania fue cuando Pensilvania cumplió los primeros 50 años. Lo hizo un señor que se llamaba don Félix Quintero, que era el que manejaba la estadística. Este señor hizo varios libros y participó en revistas. Y era toda la información que tenía en Pensilvania hasta esa época. O sea, que aquí hay registros de arriería, de los empleados públicos, de la religiosidad, de las costumbres, de los bienes, de todo lo que tenía el municipio, muy interesante. Otro libro, además, que es bien interesante, se llama Vida de un apóstol desconocido. Este libro es dedicado al padre Daniel María López y lo escribió el hermano Estanislao Luis, otro escritor de Pensilvania. Entonces, este libro, por ejemplo, lo persigue mucho la gente en todo el oriente de Caldas, sobre todo en Pensilvania, porque en este libro se habla de lo que llaman los milagros del padre Daniel María. Y aquí cuentan una cantidad de anécdotas y de sucesos de la vida del padre Daniel María que a la gente en el campo y en los pueblos donde él estuvo le parecían milagros. La iglesia también habla de que son cosas extraordinarias. O sea, para muchos es reconocido como milagros, para gente que es muy religiosa. Sin embargo, el obispo de la época, cuando se editó el libro, pues no dijo que eran milagros, pero en realidad hay cosas que son como sobrenaturales, son cosas especiales, situaciones que solamente se dan gracias al carisma y a la fe del padre Daniel María López. También le voy a contar últimamente, y muy recientemente se publicó esta revista, El Hacha, Recuerdos de mi pueblo. Esto es un grupo de estudiantes, los bachilleres del colegio del año 1972, que fueron conocidos míos también y amigos, querían rescatar algunas historias de Pensilvania, que no se perdiera la memoria. Y en este libro, gracias al esfuerzo de Óscar González Hernández, el exalcalde, luchó y logró que 30 personas de Pensilvania, o conocidos de Pensilvania, escribieran sobre esto. Entonces aquí hay cantidad de anécdotas, de escritos, de recuerdos, y de esa manera se hace la historia. Ahí vamos coleccionando. Bueno, ¿qué le dijera? Mire, la historia de un pueblo, de las regiones, la tenemos que hacer nosotros, y nos tiene que interesar a los que vivimos en nuestra comunidad, escribiéndola y recolectando toda la memoria que exista. Aquí puede llegar la persona más ilustrada del mundo, con títulos en las mejores universidades del mundo, pero ese señor no conoce la historia nuestra, porque la historia nuestra la tenemos que escribir nosotros, recordarla y contársela a las nuevas generaciones para que miren todos los aspectos positivos y para que algunas cosas desagradables no se vuelvan a repetir. Por eso se dice que el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Morrón es una de las montañas más emblemáticas de Pensilvania. ¿Qué nos puede contar de Morrón? Bueno, primero que es un cerro que es hermosísimo por tener una forma cónica y quedar bien al oriente. Uno cuando se levanta por la mañana y mira aparecer el sol, aparece por encimita de Morrón. Bueno, Morrón es un cerro que también es mítico.
de él se han hablado, se han dicho muchas cosas. Es muy posible que cuando vivieron los indios palenques o pantágoras hayan habitado ese lugar, ¿sí? Hablan de que hay algunas cuevas y algunos vestigios de una especie de jeroglíficos que creo que ya algunos los han destruido, los han cambiado, inclusive hasta estuvieron dinamitando la entrada a una de las cuevas y no sé si eso lo dañaría. Bueno, lo cierto de los casos es que Morrón para Pensilvania representa muchas cosas. Hay muchas leyendas sobre Morrón y eso es lo bonito porque esa es la literatura se nutre de la imaginación de la gente, de lo que se transmite de generación en generación. Unas veces hay algunas cositas ciertas, pero la mayoría de las cosas son fantasías o que la gente se imagina. Mire, por ejemplo, a mí me contaba mi papá que él oía decir por allá en los años 1915, siendo muy niño, que en Morrón a veces aparecían unas luces, iban bajando como una especie de estrellas titilantes y que eso era que los indios habían dejado una riqueza muy grande de oro, eso dice la gente. Otros decían que algunas veces veían una gallina con una serie de pollitos amarillos que brillaban, la cosa más linda, que también era porque había oro. Otros decían que el Jueves Santo o en algunos días especiales del año sonaba una campana y retumbaba por todo ese cañón del río Pensilvania y del río Salado, y entonces la gente decía que era una campana de oro. O sea, sobre Morrón ha habido una cantidad de historias y de cuentos que todos ellos son muy valiosos y muy interesantes. Pero le voy a contar lo siguiente. Yo considero que en Morrón, como en muchas partes de Pensilvania, no hubo oro o no hubo tesoros de oro. Porque los indígenas que habitaron a Pensilvania, que eran los palenques o pantágoras, ellos vivían en un estado semisalvaje. Entonces, como ellos no eran muy avanzados, ellos ni siquiera hacían objetos en barro. Ellos no hacían ni ollas, ni objetos con forma de animal, zoomorfos o con forma de persona, antropomorfos. Ellos no hacían eso, no trabajaban el barro. Entonces, dentro de las culturas indígenas es una época muy anterior. Es primero ser ceramistas y ser orfebres es una época ya más adelante, más avanzada. ¿En qué nos basamos esto? Mire, cuando en la Casa de la Cultura habían algunos objetos arqueológicos que no de esta región, sino que se encontraban en la región, entonces la directora del Museo Arqueológico de la Universidad de Caldas y un equipo de personas que vinieron de allá, las vieron, les tomaron las fotografías, las medidas, le hicieron la ficha técnica, todo eso, y descubrieron que unas eran quimbayas, o sea, de la región del Quindío, que otras eran tolimas o pijaos del Tolima, que habían calimas del Valle del Cauca, o sea, todos esos objetos eran de diferentes regiones de Colombia, menos de acá. Entonces, ¿qué se deduce? Que llegaron a esta región y que se las encontraron en algunas tumbas indígenas, pero porque ellos hacían trueque, habían intercambio. Por ejemplo, llevaban sal o llevaban pieles de animales o alguna cosa y les daban esos objetos. Entonces, todo lo que se diga de los tesoros de Morrón y del oro de Morrón, pues a la luz de la ciencia, es un mito porque en realidad allá no había tales tesoros. ¿Qué personaje le ha parecido curioso e importante en Pensilvania? Vea, leyendo la historia de Pensilvania y una vez, hasta hace poco, revisando todo lo que ha habido sobre la historia del café en Pensilvania, encontré un personaje que a mí me parece extraordinario. Sí. El personaje se llama Alipio Ramírez, tiene un nombre un poco raro. Sí. Entonces, Alipio Ramírez fue un joven que se levantó aquí en Pensilvania y era sobrino del padre Rafael Amado Ramírez, el cura que fue cura 59 años en Pensilvania. Resulta que era un soñador, era un aventurero, y cuando él vivía en Pensilvania él decía que él quería ser navegante.
Y entonces, en muchas idas a Honda, donde la gente se iba por los caminos de herradura a llevar café y a traer los abarrotes y todo lo que necesitaba, logró hacer un contacto en Honda y se puso a trabajar en uno de los barcos que iba hasta la costa, hasta Barranquilla. Entonces él trabajó durante mucho tiempo en un barco o en varios barcos. Resulta que ya al tiempo él como que tuvo una posición importante y logró tener reconocimiento, y alguien le vendió un barco, o se lo vio, o hizo un negocio con él. En todo caso, él se hizo un barco. Y este hombre es tan importante y tan aventurero que se dice que este hombre después comenzó a llevar café de Pensilvania, que era de los mejores cafés que había en Colombia. Lo pedía aquí a los comerciantes y lo llevaba desde Honda hasta los Estados Unidos. Entonces eso fue una cosa extraordinaria. El tipo ya de Pensilvania, llevar café a Estados Unidos, ser un exportador, después de haber sido un muchacho bien aventurero, y de allá traía mercancía. El hombre se enriqueció, tuvo mucha riqueza, y él murió en Estados Unidos. Y dicen que cuando la familia logró ir a Estados Unidos, unos hermanos de él o un hermano, a reclamar lo que habían dejado, le dieron pues una cantidad muy importante de dinero. Entonces lo que uno dice, ese señor siendo niño quería ser navegante. Sí. Y otro señor que no hace mucho tiempo vivió por aquí ya en los últimos años, se llamaba don Reinaldo Escobar. Y don Reinaldo Escobar tenía la obsesión de que cuando él fuera grande quería ser aviador. Y él se fue del colegio, él se retiró del colegio de los hermanos de la Salle, se fue para Pereira, para Bogotá, para muchas partes, y fue aviador, que era lo que él quería. Entonces, sí, los sueños, a veces a la gente que es intrépida, atrevida, que tienen alma de aventureros, también se les puede convertir. Hablando de la gente de Pensilvania y de sus sueños, Pensilvania tiene mucho talento, hay mucha arte, hay muchos músicos. ¿A qué se debe esto así en la cultura de Pensilvania, de que la gente se incline por este tema? Bueno, Pensilvania tiene una tradición cultural muy grande. Nosotros, por ejemplo, el siglo pasado, por ahí hasta los años 70, éramos algo así como la Atenas del oriente de Caldas y de toda esta región, era el pueblo culto. ¿Por qué era el pueblo culto? Porque la gente tenía el privilegio de estudiar con los hermanos de la Salle y con las hermanas de la Presentación. Ellas eran muy cultos, muchos de ellos habían venido de Europa, tenían el conocimiento de Europa y de todo eso. Mucha gente en Pensilvania, muchas mujeres se hicieron religiosas y muchos hombres se hicieron hermanos religiosos y se hicieron sacerdotes. Y muchos otros estuvieron con los hermanos mucho tiempo y después volvieron a Pensilvania, y después ellos fueron los empleados públicos y muchos de ellos fueron los profesores. Entonces, como tenían una gran cultura, esa es la gran herencia. Bueno, aparte de eso, en Pensilvania, como no ha habido dinero, no ha habido plata, entonces siempre las familias han sabido que la mejor herencia que tienen los hijos y la única forma de superar la pobreza es por medio de la educación. Aquí en Pensilvania todos somos orgullosos de ser pensilvanienses. José Félix, ¿usted también? Claro, es que ser pensilvanense o pensilvanio es algo así como una enfermedad. O sea, nosotros porque somos orgullosos de ser pensilvanenses. Sí, ¿cuál es esa razón? Claro. Primero porque eso viene en la sangre, es tradición de los padres y de los abuelos. Porque, por lo que les contaba ahora de la parte educativa y la parte cultural, nosotros sabemos de dónde somos, queremos la tierra, queremos nuestros ancestros, nos sentimos orgullosos de ellos. Entonces todo pensilvanense en cualquier parte de Colombia no tiene necesidad, yo soy como mucha gente dice, yo soy de la capital, yo soy del departamento, no, yo soy de Pensilvania. Orgullosos. Y ese es un orgullo muy grande. Y ha habido mucha gente, en realidad Pensilvania ha dado gente que se ha lucido mucho en la industria, en el comercio, en las letras, en las artes, o sencillamente
gente muy buenas personas, muy buenos ciudadanos, pero con un profundo cariño y un gran orgullo de su tierra, porque eso fue lo que nos enseñaron y eso es lo que tenemos que seguir cultivando y defendiendo. José Félix, por último, ¿cómo ve usted Pensilvania y cómo ve el porvenir de nuestro pueblo? Lo veo como un pueblo en unas condiciones muy buenas, por todo lo que tenemos, por la educación, por la cultura, por el arraigo que tiene la gente. Este año nomás hay una cantidad de obras de desarrollo físico que le dan importancia a nuestro municipio. O sea, que yo veo Pensilvania con un gran futuro. Y ese futuro debemos aprovecharlo todos, que la gente vuelva, que regrese y que tenga mayor vínculo con la tierra. Y además nosotros aprovechar todo lo que tenemos, los recursos naturales, los bosques, de una manera razonable, todo se puede aprovechar. Por ejemplo, Pensilvania tiene una oportunidad grandísima, ahora que se creó la región de los 3 departamentos del eje cafetero. Sí, como estaban antes. Y tiene un gran potencial en dos cosas, que la una es el turismo y la otra es el aprovechamiento de las aguas. Bueno, y también logro la oportunidad a ustedes de Copavapen de darles las gracias, porque esta es una forma de uno comunicarse y darle un buen mensaje a los jóvenes y a todas las personas que escuchan Copavapen. Muchas gracias de todas maneras. José Félix, muchas gracias a usted por recibirnos en su casa, por atendernos y contarnos todas estas historias maravillosas de Pensilvania. No, con el mayor gusto y siempre a la orden.